¿Cuáles son las características de un líder según la Biblia? El Señor en Marcos 9, este pasaje también está en Mateo 18 y en Lucas 9, pero nos vamos a enfocar en el de Marcos 9, versículo 33 en adelante, por si ustedes lo quieren revisar en su casa. El Señor se sentó, llamó a los 12 discípulos y les dijo: si alguno quiere ser el primero, si alguno quiere ser el líder, oiga lo que el Señor dijo, será el postrero, tiene que ser el último. Es decir, el líder en la iglesia de Cristo, un líder no tiene que correr por llegar primero, tiene que ir en la retaguardia, tiene que ir en la parte de atrás, cuidando a los demás, asegurándose que todos lleguen incluso antes que él. El líder en ese sentido no es solo el que más sabe, el que más aprende, sino el que más ayuda a los demás a entender la palabra de Dios. No es el que más se desarrolla o el que más crece o el que más manda, el que se enseñorea, porque así es en el mundo, así es, ¿verdad? El líder, el jefe se enseñorea, él quiere que lo sirvan, pero dice la palabra de Dios, y el que quiere ser primero entre vosotros será el servidor de todos. Quiere decir que en la iglesia de Cristo el líder es el que más sirve. La grandeza en la iglesia de Cristo es hacia abajo y no hacia arriba. No es el que más se ve, es el que menos se ve y el que más se asegura que los demás se vean o que los demás avancen. Así que el primer concepto del líder es que es un líder siervo. Ese es el primer concepto de liderazgo según la Biblia. El líder cristiano es un líder siervo, es alguien que ama el crecimiento de los demás, el desarrollo de los demás, que ama servir a los demás y no viene para ser servido. El máximo ejemplo de esto es Cristo, que vino para servir y dar su vida por muchos y no para que lo sirvieran a Él. ¿Cómo somos? ¿Estamos sirviendo a los demás o esperamos ser servidos? En segundo lugar, el segundo concepto de líder según la Biblia es una persona que no le molesta que otros brillen y no le molesta que otros se desarrollen. Podemos ver en el versículo 38 que Juan está acusando a una persona que anda ministrando en el nombre de Jesús y que no es de los discípulos ni anda con los discípulos, pero anda ministrando en el nombre de Jesús. Y Jesús le dijo: no se lo prohíban, ay, déjenlo, porque esa persona no está en contra de nosotros. Si habla en nombre mío y habla la verdad, él está a favor. Así que hay otras personas que también van a poder ministrar. El líder cristiano, el líder según la Biblia, no es competitivo. A veces en el mundo corporativo, el líder se vuelve como el rey de la montaña. Y al nomás llega a la cima, él está pendiente de que otros no suban, de ponerle zancadilla al otro, de empujar al otro. Y está todo el tiempo luchando porque nadie suba a la cima con él. Pero en Cristo el liderazgo extiende la mano y ayuda a que otro suba, y de esa manera yo puedo continuar subiendo con otros. Si llego y cruzo la línea de la meta final y nadie viene conmigo, probablemente no soy líder, porque no estoy dirigiendo a nadie. Pero el líder siervo extiende la mano y ayuda a que otros suban. El líder siervo quiere que otros se desarrollen. Un buen indicador que alguien es un líder cristiano es que las personas alrededor de él crecen espiritualmente y se desarrollan en sus dones. Y en tercer lugar, un líder cristiano cuida minuciosamente su vida personal para ser ejemplo y no tropiezo. En el mundo, los líderes dicen: ¿qué importa? Si mi vida personal no le incumbe a nadie, yo en lo profesional, dicen los jefes, yo soy el jefe de esta organización y yo aquí mando y nadie se meta con mi vida personal. Pero en Cristo no es así. Dice Jesús: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se atase una piedra de molino al cuello y se arrojase en el mar. Está Jesús hablando del tema del liderazgo, ¿verdad? Le está diciendo a los discípulos, en primer lugar, el que quiere ser grande, sirva. En segundo lugar, no estorben a que otros se desarrollen y a que otros crezcan. Y en tercer lugar, cuidado con ser de tropiezo. Es decir, que mi vida personal sí incumbe para mi liderazgo cristiano. Porque yo debo demostrar ser una manifestación, ser un reflejo del amor y del carácter de Dios para aquellos que vienen tras de mí. Debo de procurar ser un ejemplo. Así le dijo Pablo a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sé ejemplo en todas estas áreas, en pureza, en palabra,
en doctrina. Él tenía que procurar ser ese ejemplo, considerando que el líder debe de dar el ejemplo a los que está dirigiendo. Los ministros de hoy en día deben ser hombres y mujeres preparados, capacitados y formados para poder ejercitar el don, el ministerio para el cual Dios nos ha llamado. Y para ello quisiera tomar como referencia la vida de David. Todos hablamos de David, pero hay unas características que podemos encontrar en el primer libro de Samuel, capítulo número 16. Y quiero que me acompañes, primer libro de Samuel, capítulo número 16, versículos del 15 al 19. El primer libro de Samuel, capítulo número 16, relata estas características y las vamos a detallar a continuación. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, escuche, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Vea las características que este hombre mencionó de David. Qué interesante. Características puntuales que quisiera detallar a continuación. Dice, sabe tocar. Qué importante que si somos ministros de alabanza, si somos gente que Dios ha llamado para formar parte de un equipo de adoración, si Dios te ha dado el talento, es importante que podamos comenzar a estudiar más de nuestro instrumento, que podamos conocerlo, que podamos aprender los conocimientos básicos con respecto al área musical. Si Dios te llamó a esto, te entregó este talento, tú puedes hacerlo, y debe ser una prioridad en nuestras vidas que podamos comprender, que podamos entender y que podamos manejar lo que Dios nos ha entregado. Esto es ser responsables con nuestro talento. La segunda característica dice, es valiente. Definitivamente, este ministerio, el estar en el equipo de adoración, es para valientes, porque es un centro donde el enemigo está apuntando siempre para tratar de derribar a quienes están en este equipo. Si usted pone atención, las personas más atacadas dentro de la iglesia está el pastor, obviamente, que los que están en autoridad y los que están en el altar. Qué importante es entonces que las personas que forman parte del equipo de adoración sean gente que es valiente, que no temen a lo que puedan estar atravesando, que si atraviesan una dificultad, una circunstancia, ellos tienen la valentía de decir, yo no me voy a dejar, yo no voy a renunciar, yo no voy a ir hacia atrás, yo voy a seguir hacia adelante porque yo soy más que vencedor, porque sé cuál es mi identidad y sé que soy un valiente en Cristo Jesús. La tercera característica dice que es un hombre vigoroso, un hombre que tiene valor, una persona que no teme, una persona que no mira hacia atrás, una persona que está determinada a lograr lo que Dios le ha mandado hacer. Posiblemente el ministerio de alabanza tiene muchos retos, pero hoy Dios te ha capacitado, Dios te ha dado ese talento, Dios te ha dado también ese llamado, y yo sé que el Señor te empodera para que puedas lograr lo que tú tal vez dices, yo no puedo hacerlo, pero sabes, en las fuerzas del Espíritu Santo lo podemos hacer. La cuarta característica es un hombre de guerra. ¡Wow! Importante. Los ministros de adoración de hoy en día les falta ser gente de guerra. De hecho, cuando estás ministrando en un altar, estás en una guerra completa. Lo que pasa es que tú tal vez en el ámbito espiritual no logras verlo, pero se está efectuando una guerra cuando tú estás levantando manos. Dirías que solamente estás tocando, pero en realidad se está efectuando una guerra y debes de estar preparado. La siguiente característica habla acerca de la prudencia. Debemos saber hablar, debemos de cuidarnos, debemos de tener mucho cuidado con lo que nuestra boca habla, con lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo, nuestras acciones. Recuerde que usted y yo estamos en un altar. ¿Quién entrará a su santo templo? Dice el Salmo, el de manos limpias, el de corazón puro.
Si tú eres una persona que no es prudente, estás ensuciando el altar, estás ensuciando ese lugar santo donde Dios te ha puesto. Debes ser un hombre, una mujer con la convicción espiritual de estar en santidad, de estar siempre apartado para el Señor y de estar siempre buscando su presencia, tratando de ser prudente a la hora de hablar, a la hora de conducirse en su vida diaria. La siguiente característica dice que era hermoso, y aunque ahí se refiere al físico de David, dice que él era hermoso. Yo quisiera trasladarlo también al ámbito espiritual. Eres una persona hermosa espiritualmente. ¿A qué me refiero? ¿Cómo eres con las personas? ¿Cómo te comportas? ¿Cómo es tu forma de ser? ¿Te ven las personas como una persona agradable, como una persona que se puede confiar, digna de admirar? ¿O eres una persona por ahí que más bien ante las diversas situaciones exacerba lo peor o da a entender que su vida es una vida doble? ¿Cuál es tu forma de ser? ¿Estás siendo agradable a aquellos que te miran? Qué importante. Me he encontrado muchos ministros muy arrogantes, muchos ministros que no tienen humildad, muchos ministros que carecen del sentido de afinidad con otros, llenos de envidia, llenos de orgullo, malcriados. Cuidado, los ministros deben ser hermosos. Y la última característica, Jehová está con él. ¡Wow! El respaldo de Dios para con la vida de David. El respaldo es importante en los ministros de adoración. Hay ministros que pueden subirse al altar, comenzar a cantar, comenzar a tocar un instrumento y no pasa nada. Pero me encuentro ministros como el tañedor que habla segundo libro de Reyes capítulo 3 versículo 15, que dice que cuando comenzó a tocar, la mano de Dios comenzó a descender. ¡Wow! ¡Qué interesante! Jehová está con David, dice este versículo. La pregunta es, ¿hay respaldo de Dios en tu vida? Jehová está contigo, y si no lo estás viendo, deberías de poder analizar qué puntos hay en tu vida que tal vez están haciendo que el Señor se aleje de ti. Hoy quiero invitarte para que puedas tomar estos consejos y puedas aplicarlos en tu vida. Yo creo que el Señor te quiere llevar a una nueva dimensión.